Hoy daré cuenta, si bien es cierto, de dos aspectos sumamente teóricos en materia de los derechos humanos como teoría de la justicia. Estos aspectos me parecen, como demostraré ahora, absolutamente determinantes para entender cómo funcionan las teorías de los derechos humanos. En efecto, recordaremos que la teoría o las teorías, ahora daré cuenta de por qué utilizo el plural, de los derechos humanos son teorías de naturaleza deontológica. Cuando hablo de teorías de naturaleza deontológica, según hemos visto antes, hago referencia a teorías que determinan la corrección o incorrección de una norma, de una actividad estatal, de una política pública, en función del cumplimiento de ciertos principios. Esto es, que las teorías de los derechos humanos como teorías deontológicas son justas en la medida en que determinan o establecen que la condición que debe darse en la norma, en la política pública, que debe ser calificada, si éstas respetan, protegen, amparan, garantizan dos principios centrales en materia de derechos humanos: la autonomía moral y la dignidad humana. La autonomía moral y la dignidad humana son precisamente los dos presupuestos funcionales centrales en los que se fincan las teorías de los derechos humanos. Y cuando hablo de estos dos elementos teóricos, estoy haciendo alusión a dos principios morales que se supone son característicos de la persona humana como agente moral. Este aspecto se trata relativamente poco y nos va a permitir entender que los derechos humanos en cuanto a teoría deontológica, aquí está su primera característica, son teorías individualistas. Y este es un elemento central. Con ello no se quiere decir que los derechos humanos no tengan una dimensión colectiva y que se puedan tener derechos como parte de un grupo, como parte de un pueblo, como parte de una sociedad. Lo que quiere decirse es que la agente moral por excelencia, la persona titular de derechos y deberes, es exclusivamente la persona humana, no las comunidades, no los pueblos, no las sociedades en su conjunto. Tenemos derechos sociales en la medida en que hay una dimensión social de la condición humana, pero los derechos humanos se poseen en razón de su individualidad, de su condición de agente moral. Y ello se explica a cabalidad porque cuando hablamos de teorías individualistas, que no egoístas, que no voluntaristas, lo que queremos decir es que se parte del presupuesto del que los seres humanos poseen estas dos propiedades singulares. La primera propiedad moral es que los seres humanos, como entes racionales, poseen voluntad, poseen capacidad de tomar decisiones y por ende tienen sentido de la justicia, son capaces de distinguir entre el bien y el mal. Y esta afirmación, aparentemente intrascendente o baladí, tiene una enorme repercusión, porque partir del presupuesto de que los seres humanos son capaces de tomar decisiones, de elegir, de determinar su proyecto vital y cambiarlo cuantas veces sea menester, nos hace dar cuenta de que el centro de gravedad, el punto de partida, como decía el doctor Jesús González Amuchastegui, es la autonomía moral de las personas. La autonomía moral de las personas es el centro de gravedad de la mayor parte de las instituciones sociales occidentales y no. El matrimonio, los contratos, incluso la teoría de la pena, parten del presupuesto que los seres humanos son capaces de tomar decisiones y que por ende son capaces de distinguir entre lo bueno y lo malo y en consecuencia pueden ser castigados, pueden ser reprendidos por su conducta. Por lo tanto, la autonomía de la voluntad, la toma de decisiones, comporta la libertad y comporta la responsabilidad por la libertad. El segundo elemento central de estas teorías es el principio de dignidad humana. Cuando hago alusión al principio de dignidad humana, quiero decir que los seres humanos son fines en sí mismos. Son agentes morales irrepetibles y únicos, y por ende deben ser tratados en función de sus propias decisiones, efectivamente, en función de
las decisiones que tomaron en ejercicio de autonomía de su voluntad. Por eso Immanuel Kant, inventó el primer test para darnos un elemento confiable respecto de cómo deberíamos comportarnos los seres humanos para no violentar la dignidad de las personas. A eso sirve, cosa que se explica bastante mal, el segundo imperativo categórico. Lo que el segundo imperativo categórico dice es que cuando un ser humano va a tomar una decisión respecto a otro ser humano, debe tratar a su contraparte siempre en consideración a su propia persona y a la humanidad en su conjunto, partiendo del presupuesto de que la otra persona es siempre un fin en sí mismo, nunca un medio, nunca un objeto. Por eso las teorías de los derechos humanos son teorías individualistas y son teorías que no justifican los medios con el fin. Es decir, si el medio es injusto o inmoral, aunque el resultado sea bueno o positivo, la acción es en sí misma moralmente reprobable. Estos dos elementos van a estar presentes siempre en todas las teorías de los derechos humanos. Y el hablar de derechos humanos en plural es porque estas teorías pueden ser más o menos liberales, pero todas, cualquiera de estas, parte del presupuesto de la agencia moral de los entes humanos, de su carácter digno y algo muy importante que explicaré en otra cápsula, que ambos principios son de naturaleza universal. Por ende, aquellas teorías que se llamen teorías de los derechos humanos, que no sean teorías individualistas, que no sean teorías que estén dispuestas a sacrificar al ser humano en función de conseguir esos objetivos, vulneran estos dos elementos centrales, estos dos principios morales de los cuales debe dar cuenta cualquier teoría de los derechos humanos y que determinan si nos encontramos o no ante una violación a tales derechos.